Muy buenos días, iglesia, ¿cómo se encuentran? Bien, me alegra saludarles y verles esta mañana y quiero que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4 y vamos a estar ubicándonos en el versículo 29. Y el título de nuestra enseñanza esta mañana es No lo digas, no lo digas. Y va usted a fijarse el día de hoy en algunas cosas que usted no debe decir, algunas cosas que usted debe cuidar. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice que el pez muere por su boca? Así lo ha escuchado, ¿cierto? En donde usted entiende que muchas de las cosas que nos suceden o de los errores o las embarradas que hay se deben a lo que decimos. Ay, yo no debía haber dicho eso. Es que usted para qué abrió la boca. Es que usted no debía haber contado eso. Es que eso era un secreto. Es que eso no era para que lo divulgara. Aún entre los amigos o amigas íntimas, entonces se cuentan cosas que son privadas y de repente salieron a la luz. ¿Y usted por qué? Y se dañó la amistad. Todo por la boca. El pez muere por su boca. Y es tan trascendental que tenemos que aprender a hablar, que nuestro Señor Jesús dijo que nosotros seremos juzgados por lo que salga de nuestra boca. Por lo que tú dices serás juzgado. Imagínense, o sea, hay que prestarle atención a lo que decimos, hay que prestarle atención a la manera a las cosas que estamos hablando, porque en algún momento se nos va a pedir cuentas de todo lo que decimos. Todo lo que tú hables en algún momento va a salir a la luz y tú vas a tener que, ay, usted dijo eso, yo no, sí, ahí está. Yo me he figurado y he pensado, eso es mi pensamiento, que al final cuando se acabe todo esto, el Señor Jesús y Dios en algo que llamamos el juicio final, entonces van a ser puestas ante nosotros todas las cosas que hemos hecho y las que hemos dicho. Y eso será como una película. Entonces usted va a estar ahí y va a decir, usted dijo eso, y lo más normal que haremos nosotros es decir, no, ¿cuándo? ¿Quién me escuchó? Y de repente sale como una grabación. Yo pienso que es como un video, como una pantalla así grande. Y entonces usted está aquí sentado en el estrado de los acusados y allá está, y de repente usted lo dijo, no, yo no lo dije, ahí sale, corra por favor, y ahí sale usted diciéndolo. Vamos a ser juzgados por lo que decimos. Va a ser juzgado por lo que usted dice incluso cuando está solo. Preste mucha atención a eso. Y quiero que esta mañana aprendas que hay cosas que no hay que decir y hay cosas de las que no hay que hablar. Así que vamos a leer el versículo 29 de Efesios capítulo 4 y presta mucha atención a la palabra de Dios esta mañana. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Volvamos a leerlo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes. Mire, este versículo es muy importante. Nosotros hemos ido hablando de prendas de vestido. ¿Cómo se tiene que vestir un cristiano? ¿Cómo tiene que comportarse una persona que cree en Jesús? Lo primero era, no hay que decir mentiras. Lo segundo es que hay que airaos, pero no pequéis. Usted tiene que aprender eso. Lo tercero que vimos ¿cuándo fue? ¿El miércoles? Sí, el miércoles estuvimos hablando, espere que no me acuerdo. A ver, no mentir, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿O era la segunda? No, la tercera es, no, hay que trabajar, no robe. Sí, no hay que robar, hay que trabajar. Eso, y que ya casi se me olvida esto. Y la cuarta, ¿qué tal? Y yo soy el que los predico. La cuarta es la que usted va a aprender esta mañana, y es, hay cosas que no se deben decir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, dice ahí el versículo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y quiero que tú te fijes en tres cosas esta mañana frente a lo que no tienes que decir. Primero, no lo digas si es corrompido. Escuche eso.
No lo digas si es corrompido. Mire, la palabra que aparece aquí, corrompido, en el idioma original en realidad significa es algo que se está dañando, algo que se está pudriendo. Sí, como cuando usted coloca una fruta y la deja ahí al ambiente y de repente ya empieza a dañarse y a coger mal olor. Eso es, esa palabra corrompida en realidad hace referencia a eso, algo que se está dañando. Ahora, imagínese que usted se come eso que se está dañando. ¿Qué le va a pasar? Pues lo mínimo es que le cae mal. Lo mínimo, por poquito. Pero de ahí para allá los problemas pueden ser cada vez más grandes. Usted sabe que el pollo debe ser muy bien cuidado y hay que tener unas indicaciones de el frío y todas esas cosas con el pollo, porque puede al momento que empieza a descomponerse puede generar salmonela y otra clase de cosas que nos pueden matar. Así que el pollo no es que usted lo sacó de la nevera y lo dejó ahí a la intemperie y después lo volvió otra vez a meter a la nevera. No, eso está congelado, y si lo descongeló ya cocínelo y cómalo y consúmalo, porque si no, eso es peligrosísimo. Bueno, lo primero que tú tienes que mirar es que no tienes que decir cosas que sean corrompidas. Pero ¿en qué sentido cosas que no sean corrompidas? Y yo sé que usted ya comprende que palabrotas no debe decir. Es más, entre un cristiano eso es un tema que ya debe ser superado. Las palabrotas altisonantes y groserías que nosotros sabemos, eso entre un cristiano, pues venga, se supone que usted es cristiano, eso ya no. Se supone que ya no. Pero sabe, hay cosas que son corrompidas, que están dañadas, que hacen daño a las otras personas, que las destruyen, y son cosas que tú no debes decir. Y voy a darte algunos ejemplos. Tú no debes usar un lenguaje de doble sentido. Mire, puede que no sea la palabrota vulgar, puede que no sea la super grosería, pero donde hay un lenguaje que incita al pensamiento erótico y usted lo dice como en son de chiste y eso es como normal, eso es una palabra que trae daño. Mire las consecuencias. Cuando eso empieza a darse en la casa, cuando es el esposo, porque generalmente los hombres son los que usan estas clases de términos, empiezan a volver en su casa un ambiente de doble sentido. La esposa pierde la sensibilidad frente a eso y los hijos también. Y entonces después esos hijos van a caer muy fácilmente o en la pornografía o en relaciones sexuales desordenadas y cualquier otra cantidad de cosas, porque simplemente hay un lenguaje pervertido, un lenguaje corrompido. No debe haber en tus labios, no debe salir de tus labios un lenguaje de doble sentido, un lenguaje que incite a pensar mal en el sentido de lo erótico. Pero también hablar cosas que sean dañinas. Escuche esto, es hacer chistes que denigren de la persona o de una raza. Hay muchos chistes. ¿Has escuchado chistes de pastuzos? Así que son graciosos, ¿no? Pero eso está denigrando de un pueblo. ¿Has escuchado chistes que hablan de negros? Ay, que sí, que está chistoso. Eso está denigrando de alguien. Eso está dañando a alguien. Y eso son palabras que están dañadas y que si llegan a oídos de alguien van a destruir su autoestima y lo van a dañar. ¿Me estás prestando atención? Y bueno, para pastor yo no lo digo, pero sí suelto la carcajada, hermano, ¿no? Y en eso todos nosotros necesitamos evaluarnos, porque qué tan fácil es caer en eso. Pero es que es fácil. No, yo no he hecho chistes de negros, ni de indígenas, ni de campesinos, nada de eso, pero sí de ñeros. Todo eso daña. Todo eso son palabras corrompidas que no deben salir de la boca de un cristiano. Tú en este momento lo que debes estar haciendo es pensar en tu corazón en cómo hablas. Oye, yo hago esa clase de chistes que hace gente de las personas que sufren del labio leporino, los vulgarmente llamados boquinches. Hermano, eso no es en un cristiano.
porque eso es burlarse de el defecto físico de una persona que no es culpa ni de él. Pero entre un cristiano eso no debe salir. Eso no debe salir. Pero tampoco tú debes usar palabras que destruyan a otra persona. Mire, hermano, usted debe tener por regla no usar apodos. No use apodos de ninguna manera. Así la otra persona le guste que le digan apodos, pregúntele el nombre y dígale por el nombre, porque hay gente que como que no tiene problema con eso. Pero usted acostúmbrese y disciplínese, no voy a decir apodos. Y hay algunos apodos que sí son ofensivos y abusivos y que están dañando la autoestima de la otra persona. Usted no debe utilizar esos términos, apodos. Para eso las personas tienen un nombre. Tenemos un nombre. Pero los apodos no. Usted no debe utilizar términos peyorativos. Esa palabra peyorativo es una palabra que quizás usted la entiende más de una mejor manera, de una manera más clara, como términos despectivos, palabras. Entonces, es que usted sí es bien campesino. Y ese término, cuando se dice así, está hablando que el campesino es o tonto, o bruto, o ignorante. Es una palabra peyorativa, despectiva. Usted está ofendiendo a la persona al decirle eso, y está ofendiendo a otros que son campesinos y no son ni tontos, ni ignorantes, ni mucho menos. De nuestros labios no deben salir términos de esa índole, y pues mucho menos insultos. Tenemos que aprender a hablar. No digas palabras corrompidas que puedan dañar a otros. Usted, como le dije hace un momento, debe estar pensando en este punto: ¿cómo hablo? Esas palabras, es que este es tonto, es que si es mucho lo burro, no, pero es que no es más bobo porque no es más grande. Todo eso son palabras corrompidas que dañan. Tú no debes usar esas palabras. Esa es la siguiente prenda de vestir. Tengo que aprender a hablar. Pero esta palabra, otra cosa que quiero que te fijes, esta palabra corrompida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. También tiene en la Biblia, el Señor Jesús la utilizó en la parábola de la red, en Mateo capítulo 13. Y en esa parábola de la red, entonces la ilustración es que el reino de los cielos es como una gran red que el pescador echó en el mar y sacó luego y empezó a escoger pescados, porque unos no servían. Esa palabra servir es la misma palabra que aquí se utiliza para corromper, para corrompido. La diferencia es que es algo que no es útil. ¿Por qué el pescador se paró y echó unos pescados al mar y otros los dejó aquí? Porque esos no servían para comer, no eran útiles, eran inútiles. Y si nosotros miramos todo el contexto del versículo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, está hablando de utilidad. Hable lo que es útil, no hable cosas inútiles. Entonces, la segunda cosa que quiero que te fijes en lo que no debes decir es que no hables cosas que sean inútiles. No hables cosas que no aporten un valor a la persona que te está escuchando. No hables y no digas cosas que no lleven al crecimiento a las demás personas. No puedes decir eso. Y hay charlas que definitivamente no traen ningún beneficio. Quiero que nos fijemos en 2 Timoteo capítulo 2. Búscalo ahí en tu Biblia. Aquí no lo van a colocar. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 16. Y presta mucha atención a los consejos que Pablo le hace a Timoteo. Timoteo es un joven. Yo creo que Timoteo debe estar entre los 20 y los 30. Está entre esa edad. Y entonces Pablo, que ya es un hombre experimentado, le da unos consejos. Y mire lo que dice el versículo 14. Él está hablando de consejos. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Y mire, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
Y luego le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y continúa: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En resumen, Pablo le está diciendo a Timoteo tres cosas. Primero, no debe contender por palabras. No lo haga. Y como él está hablando a un pastor, una de las cosas que uno como pastor o una persona que estudia la Biblia debe cuidarse es ponerse a discutir por palabras. Cuídese de eso, eso no tiene sentido. Luego le dice: hágame el favor y use bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es la Biblia. Aprenda a usarla. Y lo tercero que le dice Pablo a Timoteo es que evite las discusiones o las charlas profanas y las vanas palabrerías, palabras huecas y charlas sin sentido, profanas. La consecuencia de que Timoteo no haga caso a esto, ahí Pablo mismo la coloca. Y entonces en el versículo 14 usted ve que dice que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. A uno le puede gustar mucho la discusión acerca de palabras, pero finalmente los que están escuchando van a resultar perdidos. Y no es perdidos confundidos, no, es fuera de la iglesia, es fuera de las cosas de Dios. Me está diciendo eso. Otra consecuencia es la impiedad. Mire el versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando la gente se enfoca en palabras huecas, cosas que no tienen ningún sentido, eso los lleva de alguna manera al pecado. Es increíble, pero resultan en eso. Ahora, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para nosotros? Ya sabemos que, bueno, no uso apodos, listo, no debo usar un lenguaje de doble sentido. Todas esas cosas tengo que evitarlas en mi vida. Pero ¿qué son las palabras huecas? ¿Qué son palabras vanas? ¿Qué son charlas profanas? ¿Sabes, hermano? Tú tienes que hablar, no tienes que hablar, perdón, de cosas que no sean claras en la escritura. Escúchame esto. Hay gente, y usted en YouTube encuentra mucho de eso, que se atreve a decir que el Señor Jesús va a llegar en el año 2020 y no sé qué. Por ahí hay un señor que dice que él estudió la Biblia profundamente y que está seguro que el Señor Jesús ha de llegar en el año 2027 o 2028. Eso ya se cae de toda lógica, porque el mismo Señor Jesús dijo: nadie lo sabe, solamente Dios. Y entonces este es más inteligente que el Hijo, que nuestro Señor Jesús. Pero sabe, hay gente que sí quiere, hay gente que le gusta eso. Hay gente que no le gusta corregir su vida espiritual, pero que sí le gusta: venga, ¿y qué significan los 7 sellos del Apocalipsis? Pastor, explíqueme el primer sello, ¿qué significa? El caballo blanco, y el otro caballo que sale, el negro, y el otro caballo, pastor, ¿qué significa? ¿Y qué es eso? Es que en el Apocalipsis, ¿será que salen los helicópteros? Porque hay unas langostas que tienen cara de no sé qué, que dice cuánto. Hay gente que le gusta eso. Y hay canales de YouTube, y yo espero que usted no sea un seguidor de esos, que están expresamente creados para hablar de los misterios del Apocalipsis. Y la gente feliz: uy, voy a aprender qué es lo que significa esto. Voy a mirar las señales de los tiempos para ver quién es el anticristo. El Bergoglio, el Papa. Este es el anticristo. No, ese no es, es otro. Vamos a estar pendientes. El fin del mundo, ¿cuándo será? ¿Cuándo la Biblia nos dice que es? Uy, ya estamos cerquita, ¿será que? Y hay gente que gasta tiempo en eso, horas, escuchando falsos predicadores y falsos maestros de la verdad, y eso los lleva a la confusión, los saca de la verdadera doctrina y finalmente los lleva a la impiedad. Tú no debes hablar de cosas que no sean claras en la escritura. ¿Me estás escuchando, hermano? Tú tienes que tener una disciplina espiritual en lo que hablas. ¿Cuándo se acaba el mundo? Pues, hermano, déjeme decir que la Biblia no lo aclara. No sabemos. Lo que sí dice la Biblia es que tenemos que estar pendientes, porque no sabemos el día ni la hora.
Por eso dice, velen y oren. Así que no le preocupe cuando llega, preocupe más bien es cómo lo coge cuando llegue. Ese sí es el mensaje. ¿Qué significan los sellos del Apocalipsis? Hermano, tenemos que estudiar muy bien el Antiguo Testamento, pero la enseñanza principal y básica del Apocalipsis es que Dios va a ganar. Es que Dios va a triunfar. Es que aunque el mal sea tan grande en un momento y la tierra se destruya, al final el Rey de Reyes va a venir a este mundo y va a gobernar sobre todos sus hijos. Él va a ganar. Esa es la enseñanza. Y hay unos versículos en el Apocalipsis que son importantes. Bienaventurado el que persevere hasta el fin. ¿Estás perseverando en medio de todo eso? ¿Te preocupan las nimiedades, los pequeños detalles y no lo fundamental, y es cómo vives tu vida cristiana? Hermano, si es corrompido, no lo digas. Y hablar cosas sobre las cuales no hay claridad en la Escritura, cosas en las que nuestro Señor mismo guardó silencio, porque lo guardó. Él pudo decirnos exactamente en 5,000 años voy a venir exactamente a tal hora, así que pilas. No lo quiso decir. Pues nosotros no lo vamos a averiguar. Uno de los peligros de la gente que se dedica a estudiar la Biblia, uno de los peligros más graves, es que es tan fácil uno acostumbrarse a meterse cosas en la cabeza, a meterse conceptos e ideas aquí. Esto es así, la teología dice esto, los ángeles son esto, los demonios, y usted parece que sabe mucho aquí, pero la vida no se corresponde a todo eso que sabe. Tú necesitas tener disciplina en lo que hablas. Primero, si es corrompido, no lo digas. Ni palabras que dañen, ni cosas que perdemos el tiempo. Pero en segundo lugar, quiero que te fijes en algo importante. Tú tampoco debes decir cosas que no edifican. No lo digas si no edifica. Primero, no lo digas si es corrompido. Segundo, no lo digas si no edifica. Y hagamos un ejercicio. El primer punto es no lo digas si es corrompido. Entonces yo digo no lo digas y usted completa la frase. No lo digas. Otra vez, no lo digas. Mire al que está a su lado. Pero mírelo, hombre, mírelo. Y dígale, no lo digas si es corrompido. Lo segundo, ahora dígale, no lo digas si no edifica. Dígale. Pero vuélvaselo a decir. Bien. Y quiero que si usted se aprenda eso. O sea, si hoy se tiene que llevar usted para la casa eso. No lo digo si es corrompido, no lo digo si no edifica. ¿Y qué quiere decir eso? Mira, el versículo dice acá, el versículo 29 de Efesios capítulo 4: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es lo negativo. No debe salir de nuestra boca nada corrompido. Lo que sí debe salir es todo lo que sea bueno para la necesaria edificación. Así que también tienes que aprender a no decir cosas que no edifiquen. El objetivo de la iglesia, el objetivo por el cual tú y yo nos reunimos, el objetivo por el cual nuestro Señor nos dejó aquí en la tierra, es para que crezcamos. ¿Por qué nosotros cuando nos convertimos no nos fuimos directamente al cielo? Hubiera sido más fácil. No, nos quedamos aquí por una razón, porque tenemos que ser transformados, santificados, hasta que lleguemos a ser como Cristo Jesús. Así que la meta de la iglesia, la meta de tu vida es crecer, edificarte, llegar a ser como ¿quién? Como Jesús. Por lo tanto, los ministerios en la iglesia deben ayudarte a crecer como Jesús. Las relaciones en la iglesia te llevan a ser como ¿quién? Como Jesús. Si eso no funciona así, estamos equivocados. Estamos perdiendo el sentido, una de las realidades de lo que es la iglesia, que estamos para crecer. Eso lo estudiamos ahí en el mismo capítulo 4, en los versículos 12, 13, 14, 15. Estuvimos viendo precisamente eso, que Dios dio apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Tenemos que crecer como Él. El crecimiento de tu vida es un objetivo. Por lo tanto,
si lo que vas a decir no edifica, así sea bueno, es mejor que no lo digas. ¿Y cómo así? Ya le voy a explicar a usted eso. Y lo podemos entender mejor con ejemplos. Hablar acerca de los errores o pecados de otras personas pocas veces edifica. Escuche eso. Claro que nosotros debemos ser honestos con nuestros errores. La Biblia es, mire, uno de los argumentos claros para decir que la Biblia fue dada por Dios y no por los hombres es la honestidad tan brutal que tiene la Biblia. Porque la Biblia cuenta los pecados que cometieron los hombres de Dios sin ninguna vergüenza, sin ningún problema. David se metió con la mujer de otro y no contento con eso mató al esposo, mandó matar al esposo y se quedó con la señora. Eso es de una película, de una novela mexicana, un culebrón de esos. Es tremendo eso que hizo el David. Y la Biblia no se queda callada. Ningún hombre que escriba un libro se pone a contar sus errores, los quiere tapar. Ese es un argumento para la Biblia, si es la palabra de Dios, porque cuenta sin tapujos lo que sucede. Pero ahí el propósito es nuestra enseñanza. Y hay momentos en que hablar de los pecados de otros sí puede traer, sí, edificación, temor para que yo cambie y corrija mi vida. Pero en la mayoría de los casos eso no funciona así. Mire, hay unas páginas en internet, YouTube. Yo no soy enemigo de YouTube, hay también cosas valiosas. Pero hay unas páginas en YouTube que usted encuentra así y es el titular es todo sensacionalista. El último pecado de Marcos Witt. O Marcos Witt es hereje. Yo utilizo el nombre de Marcos Witt porque es muy popular. O aparecerá el de un pastor famoso, Andrés Corzón, herejía. Y todo esto lo que está buscando es uno, sensacionalismo, que la gente se meten ahí y empiezan a hurgar en los errores que no vamos a juzgar si lo comete o no lo comete, pero eso sí trae un resultado, no edifica. ¿Por qué no edifica? Porque después de que tú has visto eso, la consecuencia que habrá en tu corazón es que ya no crees en el ministerio. La consecuencia que habrá en tu corazón es que ya no vas a valorar a las personas que están sirviendo a Dios. Te vas a desanimar y finalmente saldrás de la iglesia porque dirás, eso es una mano de pecadores. Y no estoy diciendo que tengamos que ser hipócritas. Tenemos que ser honestos con lo que somos. Pero eso no es el tema de nuestras charlas, porque eso no edifica. Así que, si no edifica, ¿qué? Si no edifica, hermano, si no edifica, no lo diga. No se ponga a hablar de los errores de los demás, porque si eso no edifica, pues no sirve. ¿Para qué lo menciona? No tiene sentido que usted se ponga a hablar de eso. Mire, otro ejemplo para que usted comprenda. Hay cosas que no edifican y cuando a nosotros no nos gusta algo, pues uno se pone bravo, uno se molesta. Pero si tú le cuentas eso a otra persona, no la vas a edificar. Entonces el ejemplo, para que pongámoslo así en la vida real, hoy te tocó sentarte en la fila aquí adelantico. Y entonces, no me gusta eso. Entonces usted como no le gustó, en lugar de ser cristiano y pues, me quedo callado, si no edifica no lo digo. Usted le dijo al otro, es que me pusieron aquí y a mí no me gusta. Porque yo no sé, esos de staff sí que lo ponen a uno acá. Usted cuando manifiesta su descontento está dañando a la otra persona y está generando murmuración. Así que hablar del descontento que yo tengo no edifica. No te ayuda a ti ni ayuda a la otra persona. No tienes que hablar de eso porque no edifica. Solo si edifica en algún momento manifestar esas cosas están mal, no se deben hacer así, pues debes hablarlo. Pero si no edifica, no lo digas. Guarda silencio. Guarda silencio. Recuerdo una vez que recién casado, mi esposa cocina muy rico. De verdad. No es porque acabo de entrar.
No, ella cocina muy rico, ella cocina muy bien. Pero mire, recién casados, ella 2 veces sí, como mal. Y los errores que cometió, uno fue exceso de sal y otra cosa fue que la cosa se quemó. Pero las 2 veces, y mi esposa les puede testificar, ella me preguntó qué tal. Sí, está bien, amor, está bien. Yo me comí esas lentejas, eran unas lentejas saladas, hermano. Eso, al momento de eso le decía, uy, pero está salado esto, aleluya, y tome agua. Pero ¿sabe? Si yo le digo a ella como esposo, y usted que es esposo tiene que aprender, o la esposa tiene que aprender lo mismo a ella, ¿qué le pasa? Esto salado, ella va a coger inseguridad para cocinar. Y eso no la va a edificar a ella. Mejor me las como saladas y después le digo, amorcito, pilas con la sal, ¿no? Y ya. Y algo que reconoce Lore es que dijo, ay, Miguel Ángel, bueno, es que también, hermano, yo como lo que sea y gracias a Dios esto aguanta esto. Dios me dotó con un estómago, no digo de qué, pero bien. Oiga, y mi esposa dice que una de las cosas precisamente de bendición que han servido, cuando hablando de la cocina, es que yo no soy criticón con la comida. Y no la critiqué a ella, porque eso no edifica. Usted se podrá sentar, es que eso tiene que ser rico lo que a mí me den. Claro, después va a tener un problema. Cocine usted, no ve que no edifica. Si no edifica, no lo diga. Amén. Es un ejemplo ahí como claro. Pero hermano, mire, nosotros tenemos que hablar cosas buenas que edifiquen. Yo no digo nada que no edifique. Ahora tengo que hablar cosas que edifiquen. Hay cosas buenas que no edifican. Escucha esto. Hablar de ciencia es bueno. Vamos a hablar de astronomía. Astrología no hable de eso. Eso no edifica. Astronomía sí. O sea, los astros, mire cómo se explica que el movimiento, no sé qué, sí, que Newton dijo, usted, eso lo edifica, pero solamente de manera intelectual. Ahí nomás. Pero usted no pierde el tiempo si habla de ciencia. Si habla de deportes, pues en sí mismo el deporte no es malo. Ahora, si usted se pone a hablar de deportes y se pone a pelear con el de Millonarios porque es que Millonarios es una chucha y porque es que Nacional es mejor, pues hermano, va a tener un problema. Porque a la gente no le gusta la verdad, ¿no? No, mentiras. Eso es por molestar. Pero mire, hablar de deporte, mire que ese equipo jugó bien, sí, juegan bien. Hasta ahí no hay problema, pero eso no edifica en nada. Usted tiene que aprender a hablar cosas que sí edifiquen. ¿Y cuál es el verdadero crecimiento? ¿Qué es lo que realmente nos ayuda a edificarnos? Los temas espirituales. ¿Sabes tú qué debes aprender a hablar? Qué bueno que cuando estén en la mesa, ustedes en esos tiempos de las charlas no se pongan a hablar de la novela. Ay, mire que ese se volvió gordo. No, eso no edifica. Si vio la vecina, está re gorda. Uy, sí, eso no edifica. Aprenda a hablar de temas de la Biblia. Por ejemplo, si escuchó lo que dijo el pastor, que uno tiene que decir, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo aplicamos eso? ¿Qué será lo que quiere decir este versículo? Este libro de la Biblia, ¿qué es lo que los enseña? Aprenda a hablar de eso, porque eso sí que va a traer un crecimiento espiritual. Su corazón va a cambiar, su mente va a ser informada por la palabra de Dios, y eso va a traer un cambio en su interior y por ende en su vida. Aleluya. Y eso es lo que estamos buscando. Que lo que hablemos en casa sea de la palabra de Dios. Me alegra que a veces cuando llego a la casa, entonces mi esposa me dice, le pregunto yo, amor, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Y entonces ella me cuenta y yo le hago una pregunta, no por vigilar si hace o no hace, pero me interesa saber porque ahí charlamos. Y cuéntame qué aprendiste en tu devocional. Y entonces ella me cuenta, y a veces se nos vuelven charlas de media hora, de 1 hora, hablando de lo que ella aprendió, y yo aprendo también. Ella aprende, nosotros aprendemos, todos aprendemos. Pero son las mejores charlas que podemos tener. Tú tienes que aprender a hablar de eso. Eso sí edifica. Así que revisa los temas de conversación en la mesa. ¿De qué se habla?
Porque hay cosas que no edifican. Tercero. Primero, ¿cuál era? Si es corrompido, muy bien. Si no edifica, está muy bien, están juiciosos. Y el tercero es, si no da gracia, no lo digas. Si no da gracia, no lo digas. Dígale a la persona que está a su lado, si no da gracia, no lo digas. No lo digas. No tiene sentido. ¿Para qué? Y la gracia, la palabra que dice aquí, a fin de dar gracia, no es ese término que usted tiene que hablar algo que le agrada a la gente. No. No estamos hablando de cosas que yo tenga que decirle a la otra persona para que se sienta contenta. Oh, cómo eres de bonito, cómo te estás de bien vestida, ¿no? Pues uno de esposo le dice eso a la esposa, pues porque uno la ama y todo. Pero no, las charlas no son de eso. Usted llega donde los vecinos, cómo están de elegantes soy, cómo están de simpáticos soy. Usted no va a empezar a echar flores. ¿Qué es hablar cosas que dan gracia? Hermano, tú tienes que aprender a ver la gracia de Dios en tu vida. Y la primera manifestación de la gracia de Dios es nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Eso es gracia. Y cuando tú ves esa gracia en tu vida, tú vas a hablar de esa gracia a los demás. Tú vas a hablar de tu testimonio. Habla de tu testimonio. En lugar de ponerse a hablar de los otros, hable de usted. Es que yo antes era esto, pero un día Cristo me tocó. Un día Cristo me llamó. Cuénteles cómo fue esa experiencia. Mire, esas historias que usted cuenta, a usted le pueden parecer aburridas, pero la gente está ávida de escuchar cómo fue que tú conociste a Jesús. Usted cuente, mire, yo estaba solo, estaba desesperado, en un momento yo encontré esto y descubrí esto y fui tocado y yo no puedo explicar qué pasó, pero sí los resultados, mi vida cambió y después de esto, cuente. Eso es hablar de la gracia de Dios. Eso sí es un tema para charlar. Que el que esté a su lado, que la persona con la cual usted conversa pueda saber la gracia de Dios en usted, lo que Dios hizo para cambiar su vida. Hábleles de eso. Hábleles de la gracia de Dios. Eso sí es necesario. Cuénteles cómo ha cambiado su vida. Cuénteles con las cosas que está luchando y cómo Dios en su poder ha estado obrando para que usted sea victorioso. Ahorita cantábamos más que vencedor. Muéstreles que usted es más que vencedor. Pero a veces el cristiano está callado. El cristiano está en silencio. Y se acercan las personas con todos los problemas. No, es que yo estoy en depresión. Y usted por dentro. Allí queda una oficina de un psicólogo. Pero usted es el que conoce la respuesta. No, mire, es que he pensado en suicidarme y no sé qué hacer. No lo hagas. Háblele de Cristo, háblele del amor de Cristo, háblele de la gracia de Dios. Háblele y dígale, tú eres valioso para Dios, aunque los demás te han abandonado en Cristo, tú eres amado por Dios y Él está hoy llamándote. Como te sientes, en realidad es Dios golpeando a tu corazón y diciéndole, te necesito. Háblele de eso. No necesita ser un experto en la Biblia para poder hablar de su testimonio. El mayor experto en su vida es usted. Nadie más puede hablar de lo que usted ha vivido. Y usted sí puede hablar, mire, yo he sido así, pero Dios hizo esto en mí. Y Dios lo puede hacer también en ti. Hábleles de la gracia de Dios. Hábleles del Evangelio. Cuénteles por qué el mundo está como está. Es que la política, es que esos gobiernos, ladrones. Es el pecado lo que nos tenía así. ¿Cómo así? Es el pecado. No importa el que coloquemos allá arriba, mientras sea un hombre pecador, siempre va a resultar con las mismas. Y entonces tenemos que buscar es a Dios. Y Él envió a su Hijo para solucionar el problema del pecado en el hombre. Y solamente cuando Cristo venga e irrumpa en la historia, esto cambiará. Hábleles de eso. Hábleles del Evangelio. Llámelos y llévelos a Cristo.
Eso es hablar de la gracia. Pero si no hablas de la gracia, si no hablas de gracia, mejor no hables. Y es increíble que aún algunos creyentes, teniendo en la palabra de Dios los mejores y más grandes consejos, se queden callados y den otros consejos. Pues dice por ahí que el que madruga Dios le ayuda, ¿no? Esfuércese y dan esos consejos. Dice por ahí que ayúdate que yo te ayudaré. Hágale. En lugar de hablar de la palabra de Dios, háblales de la gracia. Y hay un aspecto más, que es la gracia, que tú tienes que hablar. Y sabes, la gracia de Dios también es evidente cuando nosotros somos transformados. La gracia de Dios no solamente es cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, sino es también cuando nosotros somos transformados. Entonces la gracia, en ese sentido, es ese poder de Dios obrando en nuestros corazones para llevarnos a ser a su imagen y semejanza. Por eso tú estás en un proceso de transformación. Tú estás siendo cambiado para ser como ¿quién? Como Cristo. Y eso es la gracia de Dios la que hace eso en tu vida. Y tú tienes que hablar de la gracia de Dios. ¿En qué sentido? Cuando confrontas en amor a un hermano de la iglesia y le dices: mira, yo creo que estás viviendo como no corresponde. Tu vida no se ajusta a la palabra de Dios. Te lo digo no para condenarte, no para criticarte. Te lo digo porque te amo y quiero que salgas adelante de esa situación. Porque los dos tenemos que vernos en el cielo a la imagen y semejanza de Cristo. Eso es difícil. Decirle a la verdad en la cara a alguien es terrible. Claro, si usted se la va a decir mal, pues no. Pero cuando usted aprende a decirlo en amor. En amor es bien dicho, y ya hemos hablado de esto acá. Pero en amor también es porque usted no va a permitir que la persona siga por ese camino, porque sabe que va a terminar mal. Entonces usted dice: voy a hablar algo que necesitas escuchar. Corrige esto y esto y esto en tu vida, porque quiero que sigamos en las cosas de Dios bien. Y eso también es hablar con gracia. Y es hablar de la gracia. La iglesia, nosotros estamos para crecer unidos a la imagen de Cristo. Y Dios ha querido usarte a ti y usarme a mí. Me usa a mí para que tú crezcas y te usa a ti para que yo crezca. Así Dios ha querido hacerlo. Uno a veces no quisiera eso, pero ese es el plan de ¿quién? De Él. Por eso también tenemos que aprender a hablar en ese sentido, con amor y por amor. Entonces repasemos así la lección como en el colegio. Si es corrompido, si no edifica y si no tiene gracia, muy bien, hermano. Y el resumen de esta enseñanza es: si no edifica, no lo digas. Básicamente es eso. Y quiero que pienses en cómo hablas. Ya no creo que aquí hayan de esos vulgares de palabrotas. Uy, no. Y eso ya es un tema superado entre nosotros. Pero ¿dices cosas que edifican? ¿Haces chistes racistas? ¿Utilizas términos peyorativos para referirte a gente de otro lugar o a cierta gente de color? Tienes que tener cuidado con eso. Habla de la gracia. Esa es la cuarta prenda que tenemos que ponernos. Amén. Póngase en pie, por favor. Qué bueno que es estudiar la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Pero cada vez somos más confrontados. Cada vez esto va más profundo. Antes era, pues, no diga mentiras. Bueno, sí, las mentiras están malas. Ahora, porque toca cuidar hasta lo que uno dice. ¿Cómo habla uno? Y hay un consejo en Santiago. En el capítulo 1 él dice, lo voy a decir en desorden, pero él dice: todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar
y tardo para airarse. Él dice así: usted es mejor que aprenda a escuchar y no a hablar. Escuché algo que decían estos días, que uno tiene 2 orejas para oír y solo una boca para hablar. Eso implica que uno debe estar dispuesto a escuchar el doble de lo que habla. Tenga cuidado con lo que sale de su boca. Ninguna palabra corrompida, inútil, debe salir de sus labios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos estás hablando y yo veo cómo tú estás enseñándonos, Señor, cada momento en las cosas que tenemos que aplicar para ser más como tú. Señor, por favor, ayúdanos a crecer a tu imagen. Y en este momento, sobre todo, oramos y clamamos. Yo pido que tú nos enseñes a hablar correctamente, a no decir cosas que denigren, cosas que sean vacías, cosas corrompidas, un lenguaje de doble sentido, un lenguaje altisonante, que eso no salga de nuestros labios. Por el contrario, que podamos hablar cosas que edifiquen, cosas que sean buenas, que lleven a un crecimiento espiritual a las personas, que aprendamos a hablar de tu palabra. Y ayúdanos a hablar de tu gracia, de lo que tú has hecho en nosotros, de tu poder obrando en nuestros corazones. Por favor, Padre Celestial, te lo pido. Glorifícate, Señor, glorifícate. Que podamos aprender a hablar, Señor de los cielos, te lo pedimos, Padre Celestial. Amén y amén. Por favor, siéntese, es tan amable.